Hola, vamos a seguir con estas sesiones de matemáticas. En este caso vamos a revisar la sesión 3 y vamos a ver la semejanza de triángulos mediante el teorema de Tales, que enseguida vamos a revisar de qué trata. Entonces, solo tomando en cuenta lo que hemos visto, la primera sesión vimos conceptos básicos de geometría, el concepto de punto, recta, semirecta, curva, curvas mixtas, etc. La segunda sesión trató sobre propiedades de ángulos, clasificación de ángulos y por último terminamos estudiando de igual forma ángulos, pero en triángulos y viendo igual las propiedades que poseen los triángulos y la relación que existe entre sus tres ángulos internos, que como vimos, la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados para cualquier triángulo. Con eso se terminó la sesión anterior y vimos unos criterios de congruencia también. Recordando, fueron tres criterios de congruencia, dependiendo de si teníamos, por ejemplo, la medida de tres lados o la medida de dos lados y un ángulo, o un lado y dos ángulos. Y esos fueron los tres criterios de congruencia. Entonces, para este caso, vamos a ser capaces de comprender un concepto que es similar a lo que vimos, la semejanza de triángulos, pero para eso vamos a ocupar otra variante, algo parecido, pero un poco diferente. Y esto es el teorema de Tales, quien se le atribuyó a un filósofo y matemático, de nombre Tales de Mileto, y que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Y entonces vamos a ver cuál fue su contribución. Como lo menciona aquí, teorema de Tales, debemos comprender dos teoremas previos antes de entrar a la definición formal. Lo primero, como está aquí, el punto 1, es que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes entre sí. En este ejemplo, al paralelogramo que ocupan es este que tenemos aquí a la izquierda, el que está denotado por A, B, C y D mayúsculas. Esto es un paralelogramo. Y como el nombre lo dice, paralelogramo debe tener pares de lados que son paralelos. En este caso aquí a manera visual, este lado que tenemos por aquí es paralelo con este otro lado. Y de igual forma, este lado que se forma aquí es paralelo con este lado que se forma acá. Entonces, eso está escrito de manera matemática, en lenguaje matemático, acá a la derecha. Entonces dice que el lado AB, que es precisamente esto que tenemos aquí, es paralelo, recuerden que este símbolo significa paralelo a, es paralelo al lado CD, y el lado es este que tenemos por acá. De igual forma, para los otros lados, el lado BC, que es este que tenemos aquí, BC, es paralelo al lado AD, que es el lado que tenemos acá. ¿Ok? Y como esos lados son paralelos, pues son congruentes. El que sean paralelos implica que son congruentes. ¿Sí? Entonces, en este caso es lo que se está escribiendo aquí. El lado AB es congruente. Recuerden que este es el símbolo de congruencia. Con el lado CD, que son básicamente los mismos lados, pero ahora especificando que son congruentes. Por último, el lado BC es congruente con el lado AD. ¿Sí? Esa es la primera condición, lo que hay que tener en cuenta. No necesariamente tiene que ser un rectángulo o un cuadrado, puede ser cualquier paralelogramo, siempre y cuando cumpla esa condición, ¿no? De que tenga lados paralelos. Eso es todo. ¿Ok? El segundo punto a tratar de tener en cuenta es el siguiente,
que dice que si tres o más paralelas determinan segmentos congruentes, aquí los segmentos congruentes van a estar dados por estas líneas horizontales, que son paralelas entre sí todas, ¿ok? Entonces esa es la primera parte. Muchas paralelas que son congruentes, en una transversal a estas, la transversal es simplemente una, como lo vimos en la primera sesión, es una secante, un segmento de recta que corta a todas esas paralelas. Entonces, por ejemplo, esta línea que tenemos aquí a la izquierda es una secante que está cortando a todas, ¿ok? Eso es lo que dice el primer enunciado. Si tres o más paralelas determinan segmentos congruentes en una transversal a estas, determinarán también segmentos congruentes en cualquier otra recta que los corte. ¿Ok? Entonces vamos a poner esto de manera un poco más visual. Y entonces, lo que dice este teorema 2, dice, si yo tengo muchas paralelas, por ejemplo aquí está una, otra, listo. Si yo tengo líneas paralelas y las corto por una secante, con una secante, en este caso la voy a dibujar en rojo, a cualquiera de las dos, por ejemplo esta. Si yo corto a todas esas paralelas con esta secante, se van a estar formando segmentos entre las líneas horizontales. Los voy a marcar con un color azul. Por ejemplo, aquí se formó este segmento. Pero acá también se formó este otro segmento, que es esta de aquí, ¿no? De nuevo, aquí se formó otro segmento. Y por último, aquí se está formando este otro segmento. ¿Okay? Y al unirlos todos, pues se forma todo este segmento de recta. Estoy marcando con muchas líneas en azul. ¿Ok? Lo que me dice este teorema es que cada segmento va a tener un congruente si yo corto a esas mismas líneas paralelas, estas que tengo en verde, con otra recta secante. Y la otra recta secante es precisamente esta de acá. ¿Ok? Como yo estoy cortando las mismas líneas paralelas, los segmentos que se formen ahí, los voy a pintar en otro tono de azul. Cada segmento va a ser congruente con el que tenga en el otro lado. Es decir, aquí este pedazo de segmento va a ser congruente con este que se forma acá. Y lo mismo para los demás. Este segmento que se formó aquí abajo es congruente. Tenemos aquí. De igual forma con el que sigue. Este segmento va a ser congruente con el que tenemos acá. Y lo mismo para el último. Ese último segmento es congruente con el que se formó de este lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo este segundo teorema. ¿Ok? Y eso sería todo, ¿no? Y acá a la derecha, simplemente se está escribiendo de manera formal, de manera matemática, con el lenguaje matemático. Lo primero, aquí dice que A' se refiere a la primera línea horizontal que tenemos en verde. Esta. Ok. A la primera línea que tenemos en verde, esa es A', y me está diciendo que es paralelo con BB'. BB' es la segunda línea horizontal. Y nos está diciendo que esa es paralelo a CS', que es la tercera línea horizontal. Y así nos seguimos. CS' es paralelo a la cuarta línea horizontal, que es DD'. Y también es paralelo a la última línea horizontal, que es EE'. Entonces todas esas rectas son paralelas.
Eso es lo que nos está diciendo aquí esta primera línea. Y después nos está especificando los pares de segmentos que son congruentes, que yo los dibujé en azul. Por ejemplo, aquí como primer punto, me dice que el segmento AB, voy a borrar todo esto para que se vean mejor. Nos está diciendo que el segmento AB es congruente con el segmento BC. Entonces, el segmento AB es el que tenemos acá a la izquierda. De nuevo estoy remarcando en azul. Me dice que es congruente con BC, es decir, con el siguiente segmento que se forma. Y a su vez es congruente con el siguiente segmento, que es CD. Y a su vez es congruente con el siguiente segmento, que es DE. ¿Ok? Pero el teorema nos está diciendo que para la otra secante debe ocurrir exactamente lo mismo. Entonces debo tener que este primer segmento debe ser congruente con el siguiente que se forma, y con el siguiente, y con el siguiente. ¿Ok? Es otra forma de decirlo. Entonces, se cumple. Por ahora no es necesario demostrarlo, pero tener en mente eso. Tengo líneas paralelas. Si las corto por una secante, en rojo, se van a formar segmentos que son congruentes. Ahí los vemos. Y si yo agarro y corto por otro lado, ahorita voy a dibujar otra secante, por ejemplo aquí. Esos segmentos que se formaron también van a ser congruentes. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que saber. Que todos los segmentos que se formen también van a ser congruentes. Y eso es todo lo que nos está diciendo este teorema 2. ¿Ok? Listo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos teoremas, podemos pasar a lo que es la definición del teorema de Tales. ¿Ok? En este caso, vamos a hacer uso de esas propiedades. Primero, voy a tener rectas paralelas. Eso es lo que me está diciendo aquí. Si las rectas A', que es esta primera, si la recta A' es paralela a la recta BB', que es esta otra, y a su vez es paralela a la recta CS', al segmento de recta. Si esas tres son paralelas, y como dice, están cortadas por las secantes AC, la secante AC es esta de aquí, y por la secante A'C', que es esta de ahí a la derecha, entonces, de acuerdo a los dos teoremas que acabamos de revisar, debe cumplirse la siguiente relación, que dice que la medida del segmento AB, esta de aquí, dividida entre lo que mide el segmento BC, este de acá, va a ser igual a la división de los segmentos que tengamos en la otra secante, pero en ese mismo orden. Es decir, si primero estoy considerando AB, que es este de aquí, pues del otro lado también debe aparecer el segmento que es homólogo, es decir, este de aquí, es decir, el segmento A'B'. Entonces, eso es lo que aparece aquí arriba, del lado derecho, es decir, A'B', dividido entre el otro segmento que va a ser homólogo a este. BC es el que tenemos aquí, su segmento homólogo es el que está acá. Entonces hay que dividir entre B', C'. Y es precisamente lo que aparece aquí en la derecha de la expresión. Entonces esa relación debe cumplirse siempre. Siempre. ¿Sí? Ok. Entonces hay que tener eso presente. De nuevo, si yo tengo líneas paralelas, no necesariamente deben estar separadas una
misma distancia. Si vemos aquí esta distancia de A a B es menor que la distancia de B a C, pero lo importante es que estas líneas horizontales sean paralelas. Eso es lo importante. ¿Ok? Si tenemos eso y cortamos por secantes, 2 o más secantes, se debe cumplir esta relación. Siempre. ¿Ok? Y listo, eso sería el teorema de Tales, a grandes rasgos, de manera muy resumida. Y entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Vamos a aplicarlo para el criterio de semejanza de triángulos. ¿Sí? Recordar que lo que vimos anteriormente es de congruencia, y en este caso va a ser semejanza. ¿Ok? Y entonces, como dice, una implicación importante que podemos obtener del teorema de Tales es el siguiente corolario. La palabra corolario solo hace referencia a una implicación de un teorema, en este caso, y ya, eso es todo. Es un término matemático que se le da a una implicación de un teorema. ¿Ok? Y esta implicación dice, si en un triángulo se traza una recta paralela a uno de sus lados, de manera que corte a los otros dos, los triángulos resultantes tendrán lados proporcionales. ¿Ok? Entonces, lo que se está diciendo es lo siguiente. Vamos a ver, de manera muy gráfica. Vamos a utilizar este triángulo. Vamos a empezar con el triángulo más grande. Entonces, el triángulo más grande es A, B, C, que vuelve a A. Ese es el triángulo grande. Lo que dice el corolario es que si yo elijo un lado, el que yo quiera, en este caso están eligiendo este lado, si yo elijo un lado y trazo un segmento de recta paralelo a ese lado, que en este caso corresponde a este segmento en verde, si yo trazo un segmento de recta paralelo y que corte a los otros dos lados, en este caso a este lado, si ven, se está formando un nuevo triángulo pequeño. ¿Sí? Lo que me dice el corolario es que ese triángulo pequeño que se formó tiene lados proporcionales al triángulo original, es decir, al triángulo que está en color rosa. ¿Sí? Este nuevo triángulo que se forma va a tener lados proporcionales. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, voy a elegir este lado de aquí. Este lado, que es como que el lado original, va a ser proporcional a este lado que se dibujó con este segmento paralelo, y lo mismo debe ocurrir para todos los lados. Es decir, este lado, el lado AB, tiene que ser proporcional al lado AB'. Y de igual forma, el lado AC debe ser proporcional al lado AC'. ¿Sí? Y eso es todo lo que especifica. Y eso de nuevo está escrito en lenguaje matemático del lado derecho. Lo primero es que se está especificando el lado que es paralelo. Y se dice aquí, el segmento BC, que es el lado original, acá abajo, es paralelo al segmento BC'. ¿Okay? Aquí está el segmento BC' y deben ser paralelos. Bien pudimos haber elegido cualquier otro lado, no hay problema. Y cuando elegimos ese lado y trazamos su segmento paralelo, aquí están las proporciones. La primera es
la medida del lado AB, rojo de nuevo, la medida del lado AB dividido entre AB' debe ser igual a la otra división entre lados, que en este caso es AC dividido entre AC'. ¿Sí? Noten aquí que empezamos a dividir y ponemos a los lados más grandes arriba, ¿no? Esto es aquí simplemente una forma de hacerlo. Bien pudimos ponerlo al revés, AB' entre AB, pero todas las demás divisiones deben hacer lo mismo. Si agarro el lado grande primero arriba, lo mismo debe ocurrir para los demás lados, ¿no? AB entre AB', AC entre AC', y por último BC entre BC'. Entonces deben cumplirse esas relaciones. Si eso se cumple, o más bien dicho, como eso se cumple, pues entonces yo puedo decir que el triángulo ABC, que es el triángulo original que tenemos en rosa, es congruente, bueno, en este caso la palabra correcta sería es proporcional, este símbolo que aparece aquí significa proporcional, es proporcional al triángulo ABC'. Ese triángulo es el nuevo que se formó, el que estoy coloreando en amarillo. ¿Sí? Quiere decir que esos dos triángulos son proporcionales. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, de nuevo, como tengo triángulos proporcionales, puedo ocupar tres criterios para ver cuál es el que se cumple. Y el primer criterio se parece mucho al primer criterio de congruencia, que me dice que si los tres lados de dos triángulos son proporcionales, entonces van a ser semejantes. ¿Sí? Y de nuevo se escribe con tres L's mayúsculas. L, L, L. ¿Sí? Entonces debe cumplir esa condición. Si los tres lados son proporcionales, entonces los triángulos van a ser semejantes. ¿Y cómo sé si los lados son proporcionales? Pues simplemente aplicando esta relación que tenemos por acá arriba. División entre los lados. ¿Sí? Y es lo mismo que se escribe aquí. Por ejemplo, agarra el lado primero MN, que corresponde a este lado, MN dividido entre el lado homólogo en el triángulo pequeño, que sería M'N'. ¿Ok? Entonces aquí está. Y eso debe ser igual a la división de cualquier otro par de lados. Por ejemplo, NP, aquí está NP, dividido entre N'P', que es este de aquí. Y debe cumplirse para el otro lado también, que en este caso sería MP, dividido entre el lado homólogo, que es M'P', ¿no? Quiere decir que si ustedes tienen las medidas de los triángulos, cuando ustedes hagan las divisiones, cada una de estas divisiones debe dar lo mismo. Voy a inventar ahorita unos números. Por ejemplo, si tienen la medida del lado MN, es decir, este de aquí, y también tienen la medida del lado M'N', y lo dividen, así como se indica aquí, supongamos que da un cierto número, ¿no? 2.6, por ejemplo, centímetros, si es que están las medidas en centímetros. Si eso ocurre, la división de cualquier otro par de lados también debe dar 2.6 centímetros. Por ejemplo, para el siguiente, NP, si conocen esa medida y lo dividen entre N'P',
debe ocurrir exactamente lo mismo. El resultado debe ser 2.6 centímetros. Y lo mismo debe ocurrir para los últimos lados. Si ustedes agarran el lado MP y lo dividen entre lo que mide el lado M', P', de nuevo debe ocurrir esto. El resultado de esa división debe ser 2.6 centímetros. Entonces, si se cumple eso, entonces van a decir que esos triángulos son semejantes. Y eso es ocupando el criterio que aparece acá, LLL. Y listo. Hay un segundo criterio, que en este caso solo tiene dos letras, que es AA o AA, como quieran, y se refiere a ángulo-ángulo. Entonces esas letras ya les están dando las pistas. Acá en LLL les está diciendo que los lados deben ser proporcionales para que sean triángulos semejantes. Entonces aquí como tienen AA de ángulo, les está dando la pista de que los ángulos deben ser de alguna manera proporcionales también, ¿no? Entonces, como dice el enunciado, si dos triángulos tienen dos parejas de ángulos congruentes entre ellos, significa que son semejantes. Entonces, de nuevo, yo tengo dos triángulos, 1, 2, y acá del lado derecho se está especificando con lenguaje matemático, eso que se dice en el enunciado. Y en la primera línea dice, el ángulo ABC, recuerden, la letra que está en medio me denota dónde está el vértice del ángulo, en este caso es el ángulo ABC, que lo voy a pintar en color rojo. El ángulo ABC, empiezo por aquí en A, B y C. Entonces el ángulo es este que se forma aquí. El ángulo ABC me dice es congruente con el ángulo A', B', C'. Aquí está A', B' y C'. Entonces el ángulo es el que está aquí, justo en B', que es la letra que aparece en medio. Entonces me está diciendo que esos dos ángulos son congruentes. ¿Ok? Ya tenemos un primer ángulo. Podemos tomar otro ángulo, que en este caso me dice el ángulo BAC. Entonces vamos a ver quién es ese ángulo BAC. Inicio en B. Inicio en B. Después me voy a C. Inicio en B. Me voy a A. Y por último a C. Entonces el ángulo es este que se forma acá en A. Y me está diciendo que es congruente, del lado derecho, con el ángulo B', A', C'. Es decir, empiezo aquí, B', prima y C'. Entonces el ángulo es el que se forma. Y me está diciendo que esos ángulos son congruentes. Y entonces ya tengo mi criterio AA, que me está diciendo que tengo dos parejas de ángulos congruentes. Entonces, el triángulo ABC, que es este triángulo más grande, es proporcional al triángulo pequeño. ¿Sí? Y son proporcionales porque tienen dos pares de ángulos que son congruentes. ¿Sí? Y congruente significa que midan lo mismo. Por ejemplo, si el lado que se forma aquí, en B', mide, no sé, unos 70 grados, el ángulo que se forma en el otro triángulo también debe ser 70 grados. Y lo mismo con el otro ángulo.
el ángulo ABC, perdón, ese es el primero, ABC deben ser iguales. Y por último, BAC, que es el que tenemos aquí, supongamos que mide unos 25 grados. Entonces el ángulo B'A'C' también debe medir 25 grados. Eso quiere decir que son congruentes, que miden lo mismo. Y como miden lo mismo, entonces podemos decir que esos dos triángulos son congruentes. Y listo, ese sería el segundo criterio. Y falta un último criterio, que dice LAL. Entonces, de nuevo nos está dando la pista, dos lados y un ángulo. Entonces, de manera intuitiva podemos decir, ok, entonces nos está pidiendo que para que esos triángulos sean congruentes, debe cumplirse que dos lados sean congruentes y que tenga un ángulo congruente. ¿Ok? Entonces eso se está especificando de nuevo acá en la derecha, en el lenguaje matemático, y me está diciendo, aquí en su guía debe aparecer de manera correcta, pero me está dando la división de los cocientes. En este caso sería el lado QT, que es este lado de aquí en vertical, dividido entre el lado Q'T', debe ser igual, como vimos hace rato, debe dar un número, y ese número debe ser igual al dividir otro par de lados. En este caso están dividiendo PS, entre T'S', que es la hipotenusa del ángulo del triángulo pequeño. Y entonces, suponiendo que sale un mismo número, de nuevo voy a inventar, suponiendo que la primera división da 1.5, por ejemplo, en las unidades que sea, la otra división también debe dar 1.5. Entonces, con eso ya están asegurando que esos lados son congruentes. Además, debe ocurrir que tenga un ángulo congruente también. Y eso es lo que se está especificando en esta línea de aquí de en medio. Me está especificando que el ángulo QTS es, empezamos en Q, nos vamos a T, y después a S. El ángulo es este que se forma aquí arriba. Me está diciendo que ese ángulo es congruente con el ángulo Q', P', S', que es el ángulo que se forma. El hecho de que sean congruentes quiere decir que miden lo mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que mide 60 grados. Entonces acá también debe medir 60 grados. Y entonces, como se cumplen las tres condiciones, más bien las dos condiciones, que tengan los lados congruentes y ángulos congruentes, entonces vamos a decir que esos triángulos son proporcionales. ¿Sí? Ok, esto fue un poco de definición. Traté de explicarlos con números que inventé, pero que cumplen esas condiciones. Entonces ahora, lo que hay que hacer es practicar con estos tres criterios para ver si los triángulos siguientes van a ser semejantes o no. ¿Sí? Entonces primero empiezan con una recta, con tres rectas paralelas, que son como en las definiciones, que se están dando unas medidas. En este caso le están dando una medida del segmento AB y la medida del segmento BC, y del lado derecho les están dando la medida del segmento A'B', pero no les están dando la medida del segmento B'C'. Entonces deben determinar esa medida faltante y lo van a hacer con las relaciones
de proporción que se vieron arriba. En este caso, tienen que dividir AB sobre BC, por ejemplo, AB sobre BC, y eso debe ser igual, eso es la división de estos lados, y debe ser igual la división de los otros dos lados, es decir, A'B' dividido entre B', C'. Pero si ya tienen prácticamente tres medidas, ya tienen AB, BC y A'B', lo que falta calcular es B'C'. Entonces hay que hacer el despeje de esta cantidad y eso sería, ahí van a encontrar la respuesta de cuánto mide ese lado faltante. Entonces algo similar tienen que hacer acá en el caso de los triángulos, tienen que hacer la división de los lados para determinar si son semejantes. ¿Sí? Aquí deben ocupar cualquiera de estos, de los tres criterios que acabamos de revisar. Deben especificar cuál ocupan. Y lo mismo en este caso. Si tienen un triángulo, trazan una paralela a uno de sus lados, en este caso al lado vertical. Les dan la medida de este pequeño lado vertical y las dos medidas de la base, tanto del triángulo grande como del triángulo pequeño. Y les pide que obtengan el valor BC, es decir, cuánto mide este lado. Entonces tiene que ser exactamente lo mismo que lo que hicimos acá, de la división de los lados congruentes. ¿Sí? En este caso sería la división de este lado, entre este lado pequeño, y eso debe ser igual a la división de este lado, entre este lado pequeño. Y hacen el despeje de nuevo, y ahí les debe salir el resultado de la medida de este lado faltante. Y me parece que eso es todo. Bueno, sí, como siempre, hacen los ejercicios prácticos y por último responden estas preguntas de opción múltiple. Y eso sería todo para esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión.